Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. La Iglesia ha tenido en el Santo Doctor la fuente infalible de la verdad revelada. Su análisis certero, justo y piadoso de la doctrina de los Evangelios es una guía imprescindible si queremos ser católicos de verdad. Más aún en estos tiempos de tanta confusión. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. Adentrémonos en su divina sabiduría. En Convicción Radio. Estamos nuevamente con Santo Tomás de Aquino, quien es la voz de la Iglesia, y damos comienzo a su exposición sobre el Padre Nuestro. Recordemos que hemos tenido la oportunidad de desarrollar sus enseñanzas acerca de los 10 mandamientos y también sobre el credo. Corresponde entonces el prólogo para comenzar a estudiar el Padre Nuestro según lo que nos enseña el doctor Angélico. La oración dominical es la principal entre todas las oraciones. Por un lado, reúne en efecto las 5 cualidades que en la oración se requieren, porque la oración debe ser confiada, recta, ordenada, devota y humilde. La oración debe ser ante todo confiada, de modo que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia, como se dice en la epístola a los Hebreos. Debe proceder también de una fe sin defecto, como se recomienda en la carta del apóstol Santiago. Si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala a Dios, pero pídala con fe, sin sombra de duda. Ahora bien, el Padre Nuestro es la oración que ofrece el fundamento más seguro a la confianza, porque fue compuesta por Cristo, nuestro abogado, que es el más sabio de los orantes, en quien se encuentran todos los tesoros de la sabiduría, de quien San Juan ha dicho: tenemos junto al Padre un abogado, Jesucristo el justo. Por eso, San Cipriano escribe en su libro sobre la oración dominical, comillas, teniendo a Cristo como abogado junto al Padre por nuestros pecados, al pedir perdón por nuestros delitos, usemos las palabras de nuestro abogado. El Padre Nuestro cimienta también firmemente la confianza de que seremos escuchados por el hecho de que el mismo Cristo, que nos enseñó esta oración, la escucha juntamente con el Padre, según aquello que dice el Señor en la Escritura: clamaré a mí y yo lo escucharé. Por lo que escribe San Cipriano, comillas, rogar a Dios utilizando sus mismas palabras es oración amistosa, familiar y devota. Nadie dice jamás esta oración sin algún fruto, pues por la misma se perdonan los pecados veniales, según enseña San Agustín. Nuestra oración debe, en segundo lugar, ser recta, de modo que el que ore pida a Dios aquellas cosas que verdaderamente le convienen. Comillas, la oración, dice San Juan Damasceno,
es la petición a Dios de las cosas que conviene pedir. Muchas veces la oración no es escuchada porque en ella se piden cosas inconvenientes. Pedís y no recibís, porque pedís mal, escribe Santiago. Es muy difícil saber lo que se ha de pedir, por ser muy difícil saber lo que se debe desear. No se puede pedir lícitamente en la oración, sino aquello que lícitamente se puede desear. Por eso dice el apóstol que no sabemos pedir como conviene. Sin embargo, tenemos un Maestro que es el mismo Cristo. Él nos enseñará lo que nos conviene pedir. Los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Por tanto, los bienes que Él nos enseñó a pedir en la oración se piden con toda rectitud. Si recta y convenientemente oramos, comenta San Agustín, cualesquiera sean las palabras que utilicemos, no haremos sino repetir lo que ya se encuentra en esta oración dominical. También la oración debe ser ordenada, como el deseo, ya que ella es intérprete del deseo. El orden conveniente consiste en que prefiramos en nuestros deseos y oraciones los bienes espirituales a los carnales y los celestiales a los terrenos, conforme a la recomendación del Señor. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Es lo que el Señor nos enseñó a guardar en esta oración. En ella se piden primero las cosas celestiales y sólo después las terrenas. Además, la oración debe ser devota, porque la unción de la devoción hace que el sacrificio de la oración sea aceptable a Dios, según aquello del Salmo: En tu nombre, Señor, alzaré mis manos, y mi alma se empapará como de untura y de grasa. La devoción se debilita muchas veces por la extensión de la oración. Por ello, el Señor nos enseñó a evitar la extensión excesiva de la oración. No habléis mucho al orar, nos recomienda en el Evangelio, y San Agustín, escribiendo a Proba, le dice también, comillas, cuida que en tu oración no haya abundancia de palabras. Sin embargo, si tu voluntad persevera ferviente, no dejes de suplicar con intensidad. Esta es la razón por la que el Señor quiso que el Padre Nuestro fuera una oración breve. La devoción nace de la caridad, que es amor a Dios y al prójimo. En la oración dominical se ponen de manifiesto ambos amores. En efecto, para mostrar nuestro amor a Dios, lo llamamos Padre, y para significar nuestro amor al prójimo, rezamos por todos en general diciendo: Padre nuestro, perdónanos nuestras deudas, porque es el amor al prójimo el que nos incita a expresarnos así. Finalmente, la oración debe ser humilde. Dios miró la oración de los humildes, leemos en el Salterio, cosa que el Señor confirmó en la parábola del fariseo y del publicano. Por eso, Judith, orando al Señor, le decía: siempre te agradó la súplica de los humildes y de los mansos. Humildad que se observa, por cierto, en el Padre Nuestro, pues hay humildad verdadera cuando uno nada espera de sus propias fuerzas, sino que espera
alcanzarlo todo del poder divino. Tres son los beneficios que produce la oración. En primer lugar, es un remedio útil y eficaz contra los males. En efecto, libra ante todo de los pecados cometidos. Tú perdonaste, dice el salmista, la impiedad de mi pecado. Por ello todos los hombres santos elevarán hacia ti su oración. Así oró el ladrón en la cruz y obtuvo perdón, como se ve la respuesta de Cristo: hoy estarás conmigo en el paraíso. La oración libra también del temor de los pecados futuros, de las tribulaciones y tristezas. ¿Está triste alguno entre vosotros?, escribe Santiago, que ore con ánimo sereno. Asimismo, la oración libra de las persecuciones y de los enemigos. Leemos en efecto en el Salterio: en vez de amarme, me acusaban, pero yo hacía oración. En segundo lugar, la oración es un medio útil y eficaz para obtener todo lo que se desee. Todo cuanto pidáis en la oración, dice Jesús, creed que lo recibiréis. Si no somos escuchados, es porque no pedimos con insistencia. Hay que orar siempre y no desfallecer, dice Jesús, o porque no pedimos lo que más conviene a nuestra salvación, ya que, como enseña San Agustín, bueno es el Señor que con frecuencia no nos da lo que pedimos para darnos los bienes que preferiríamos. Esto, si nuestra voluntad estuviese más conforme con la suya. San Pablo es un ejemplo de ello, ya que habiendo pedido 3 veces verse librado de un punzante dolor en su cuerpo, no fue escuchado. En tercer lugar, como beneficio que produce la oración, ella es útil porque nos familiariza con Dios. Asciende mi oración como incienso en tu presencia, oraba el salmista. Continuaremos entonces en el próximo capítulo de Santo Tomás de Aquino, la voz de la Iglesia, con el primer artículo del Padre Nuestro, precisamente la frase Padre Nuestro. Oh Dios, que ilustras a tu Iglesia con la admirable erudición de tu santo confesor Tomás, y la fecundas con sus santas obras, te rogamos nos concedas la gracia de entender lo que él enseñó y de imitar sus virtudes. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga a todos. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. La Iglesia ha tenido en el Santo Doctor la fuente infalible de la verdad revelada. Su análisis certero, justo y piadoso de la doctrina de los evangelios es una guía imprescindible si queremos ser católicos de verdad, más aún en estos tiempos de tanta confusión.
Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. Adentrémonos en su divina sabiduría. En Convicción Radio. Adentrémonos en su divina sabiduría. En Convicción Radio. Es una guía imprescindible si queremos ser católicos de verdad. Más aún en estos tiempos de tanta confusión. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. La Iglesia ha tenido en el Santo Doctor la fuente infalible de la verdad revelada, su análisis certero, justo y piadoso de la doctrina de los Evangelios. Estamos nuevamente con Santo Tomás de Aquino, quien es la voz de la Iglesia, y damos comienzo a su exposición sobre el Padre Nuestro. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia.